2 tazas de conciencia. Pláticas sin diagnóstico desde la experiencia real. Hablemos de lo humano con calma, honestidad y presencia. Como una buena charla entre amigas psicólogas acompañadas de una taza de café. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de 2 tazas de conciencia. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hoy queremos hablar de un tema que pues ha estado transitando a lo largo de nuestra vida y que probablemente también ha sido parte de la tuya. Y quiero comenzar con la pregunta de si alguna vez te has sentido desgastado, demasiado cansado, agotado en el ámbito laboral. Pues en la experiencia, tanto de Leti como mía, ha estado presente esta sensación y pues a esto se le llama burnout o síndrome de desgaste profesional, que se refiere precisamente a cuando estás viviendo un estrés como muy crónico, un agotamiento demasiado pesado con respecto al lugar en donde estás trabajando. A veces viene también como una sensación de sentir que lo que haces no sirve, de cuestionarte pues hacia dónde va, ¿no? Y sentirte justo, como dice este término, burnout, quemado en el trabajo. Leti, pues, ¿has estado ahí? Me encantaría decir que no, pero sí. Recuerdo 2 situaciones. Una fue muy curiosa porque jamás me hubiera imaginado que era un burnout y que al final, en mi propio trabajo terapéutico, creo que llegamos pues a ese diagnóstico. Y es que fue una temporada de mi vida que tenía mucho trabajo, muchos proyectos al mismo tiempo, y cada uno los estaba disfrutando enormemente. Y algo que yo le decía a mi terapeuta en ese momento era que estaba muy emocionada por todo lo que implicaba hacer absolutamente todo, pero que yo me daba cuenta que a veces en los detalles más pequeñitos era donde estaba toda mi emoción. Por ejemplo, en ese momento recuerdo que independientemente de las terapias y de algún otro proyecto o curso que tenía, estaba apoyando a mi esposo en ayudarle a poner catering cuando él tenía algún evento. Bueno, no sabes, eso era mi vida entera. Entonces yo me levantaba muy emocionada de tener que ir a comprar las cosas, de tener que hacer todos los detalles para llevar, y quieras o no, ese tiempo que yo lo invertía muy feliz en esas actividades, pues me quitaba tiempo de lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, obviamente el desgaste se iba dando, pero era muy sutil porque yo estaba muy emocionada y muy contenta y muy feliz de que cada vez tenía más pacientes y que ya la agenda estaba totalmente saturada. Entonces era una alegría tan grande que nunca me di cuenta que el desgaste estaba ahí presente y que justamente estos desvíos de atención a cosas más manuales, a cosas más lúdicas, era como mi propio ser tratando de escapar, ¿no? Como a ver si aquí encuentras un poquito de relajación, muévete, y me costaba mucho trabajo regresar a la parte, pues, laboral, de enfoque. Entonces, cuando yo lo voy trabajando, y me recuerdo mucho que me preguntó mi psicóloga, ¿hace cuánto que no tomas como un descanso? Le digo, bueno, desde que salí de la carrera nunca he tenido un descanso como tal, ¿no? O sea, claro, tomas tus vacaciones, pero nunca he tenido un tiempo un poquito más prolongado, de a lo mejor de menos presión. Entonces empiezo a hacer un recuento de mi vida y digo, es que siempre he tenido 2 o 3 trabajos, ¿no? Independientemente de la terapia, siempre estoy trabajando en otra cosa o en algún otro proyecto. Entonces, todo eso a la larga pues va siendo un desgaste. Lo platico porque si tú lo ves de fuera, yo jamás me hubiera imaginado que era un burnout, porque yo estaba feliz, yo estaba disfrutando, pero empezó a haber sintomatología física. Empezaban dolores de cabeza, empezaba insomnio, empezaba ciertas distracciones u olvidos
que yo no los veía como parte de un desgaste, era como de, sí, estoy muy ocupada, pero al final tu cuerpo también te empieza a mostrar que algo no está funcionando bien. Y bueno, ahorita te voy a contar otra anécdota que tengo muy clara. Esta sí fue muy identificable porque sí, obviamente hubo una presencia de molestia, de irritabilidad. Ahorita te la cuento porque quiero escuchar si tú también has tenido alguna experiencia conectada con el burnout. Pues sí, he estado ahí y tal como tú lo mencionas, Leti, a veces llega a ser muy confuso, ¿no? Creo que toma mucho tiempo, o bueno, un ratito, al menos identificar que lo que estás viviendo es precisamente un burnout. Yo dediqué muchos años de mi vida al ámbito de la educación y en realidad es que siempre fue una labor que disfruté muchísimo, en donde pues era yo, ¿no? Me daba por completo y por causas de la vida, pues el espacio en donde yo laboraba termina y entonces cambio a otra escuela y fue donde empecé a sentir unas cosas que yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Me tardé todo un ciclo escolar en poder tomar una decisión, porque fue muy difícil identificar si se trataba de algo externo, o sea, como que este ambiente, esta empresa, digamos, tenía algo a lo cual yo no podía adaptarme, o si esto era de mi mundo interno. Entonces, fue tardadito el poder identificar. Mucho tiempo estuve pensando que, pues, era yo, que venía de una pérdida, que tenía que respetar mi proceso de duelo, pero era un agotamiento tal que desde el tener que despertarme era decir, no puede ser, ya me tengo que ir. Empecé a notar ciertos síntomas, signos en mi cuerpo, insomnio, falta de atención, irritabilidad. Entonces yo trataba como de cambiar, ¿no?, mi foco de atención pero mira el amanecer, pero mira qué bello es el bosque, ¿no? Pero lo que vivía internamente era algo que sentía que estaba terminando como con mi chispa, ¿no? Me tardé unos meses, la verdad, en darme cuenta que lo que estaba sintiendo era un burnout, que me estaba en verdad como quemando. Y además en lo personal, y sé que esto le pasa también a mucha gente, es como muy difícil poder identificarlo y decidirte por dar un cambio, porque hay, no sé, como muchas creencias que traemos por ahí que nos dan lata. O sea, como a veces normalizar estas situaciones, ¿no? Como de, bueno, es que a todos les pasa, ¿no? O sea, todos de repente se sienten cansados o a todos de repente les cansa o les aburre, digamos, lo que hace, esto es normal. Por otro lado, pues sentir como también mucha culpa, porque ¿cómo puede ser que me esté quejando de esto, habiendo tanta gente que lo que quiere es un trabajo? Entonces hubo una mezcla ahí como muy complicada para mí y que me tomó, como te digo, un buen ratito el poder identificar de qué estaba hablando, o sea, de qué se trataba esto. Sí, creo que ahí es donde a muchas personas les cuesta trabajo pedir ayuda porque no lo vemos como parte de un desajuste a nivel emocional y mental, sino lo vemos desde este juicio personal como qué flojo soy muy desorganizado, tal vez soy malo en el trabajo, que no estoy pudiendo lograr los objetivos. Entonces creo que viene un juicio muy importante, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas creo que es algo que tendríamos que estar más presente para poderlo identificar, saber que existe, pero saber que también hay muchas cosas para resolverlo. Ahorita yo te decía que otro momento donde yo identifico este burnout fue en la pandemia. Obviamente la necesidad de apoyo emocional se extendió y pues sí, te pones este punto, ¿no?, de quiero ayudar y quiero ser de servicio. Entonces yo me di cuenta que había días que tenía hasta 12 o 13 sesiones, no guardaba un espacio para revisar yo cómo estaba o para atender mis necesidades básicas.
Y claro, a lo mejor 2 o 3 días lo puedes sostener, pero ¿cuánto duró la pandemia y cuánto tienes que estar sosteniendo a la gente que también está en una situación de mucha incertidumbre, de mucha angustia? Entonces, aquí nos encontramos con otro factor que le llamamos fatiga de compasión. Quienes trabajamos directamente con personas, y creo que un poco más en el ámbito de la salud, tenemos que lidiar también con esto. No solo es sostener una hora de trabajo, sino es una hora de trabajo sumamente emocional, sumamente empática, donde tus emociones y tu desgaste cognitivo, físico y emocional está totalmente puesto en el espacio de tu trabajo. Entonces, por ahí yo leía que una hora de trabajo uno a uno, ¿no? Quienes se dedican a trabajar directamente con personas y más quienes trabajan en este ámbito de la salud, equivale como si trabajáramos 4 horas de oficina. Y no quiero limitar o hacer menos las horas de oficina, pero el proceso empático que se tiene que realizar, pues es un proceso también de desgaste personal. Entonces yo creo que en ese momento de la pandemia fue lo que pude sentir, que además de estar cansada físicamente, acababa sumamente abrumada, totalmente desconectada, con rutinas muy pobres en mi día, ¿no? Porque era levántate, báñate, terapias, acaba, come algo y duérmete. Entonces, el que también esa rutina se va estableciendo y no incorporas algo diferente a tu vida, te va comiendo. Y creo que también lo bonito es que hoy en día tenemos muchos recursos para salir de esto. ¿Qué te ayudó a ti, Cris, para este momento de burnout, de tener que tomar también decisiones, ¿no? De pues, ya no puedo seguir así. ¿Qué hiciste? Algo que me funcionó fue como manejar plazos, o sea, como decir, a ver, esto es noviembre, ¿no? Ok, voy a esperar a enero a ver cómo procede, a ver cómo me siento, porque como te digo, como les platico, para mí fue muy difícil identificar si esto que estaba viviendo era mío o era por el ambiente como tal. Que ahora, bueno, lo pienso que es todo en conjunto y por algo se toman las decisiones. Pero en ese momentito me ayudó ponerme plazos, porque entonces de alguna manera este plazo me permitía como darme chance de seguir observando, pero a la vez era como un poco de tomar aliento y decir, bueno, vamos por 3 meses, ¿no? Entonces, algo que me funcionó fue darme plazos, hablarlo también, aunque hablarlo me costó mucho trabajo en un inicio, porque además de estas creencias que ya les mencionaba, para mí era como sentir que iba a decepcionar a mucha gente. Entre ellas, pues quizá mi familia, porque pues todos estábamos habituados a esta entrada de mi trabajo, a las personas con las que trabajaba, el decirles adiós, el haberme abierto una puerta y después decir ya me voy. O sea, yo sentía que estaba por decepcionar a muchísima gente. Entonces, cuando lo empecé a hablar, también para mí fue como un alivio, porque fue algo que me quedé guardadito un buen rato. Entonces, empezarlo a hablar fue como de, bueno, o sea, voy acomodándolo de cierta manera. Y eso sería, pues, lo que yo identifico que me ayudó, a la par de estarme observando y localizar como en mi autoconocimiento qué cosas estaban pasando conmigo que ya salían como de la rutina normal o del cansancio normal. Sí, a mí fíjate que algo que me ayudó mucho, me recuerdo que en esa etapa de mucha saturación tomé por ahí un curso que era justamente de respiración y el integrar como estos minutitos, ¿no? De respiración a lo mejor entre paciente y paciente, el iniciar mi día pues con mayor conciencia, terminar mi día tal vez con algún ejercicio de descarga, fui dándome cuenta que pues no era el objetivo quitar pacientes o quitar trabajo para estar mejor, que al final sí lo tuve que hacer porque también son decisiones donde tú decides priorizarte. Uh-huh. Y que recordemos que el área laboral es una área de tantas de nuestra vida y que hay momentos en nuestra vida que se nos olvida y creemos que el área laboral es todo y que entonces todas nuestras horas están directamente enfocadas a eso. Cuando tú recuerdas que las áreas de tu vida incluyen familia, diversión, tu yo personal, la vida social,
pues también entonces pierde tanto peso todo lo que yo me tengo que estar esforzando en el área laboral. Entonces, eso, y ¿sabes qué otra cosa me ayudó? A irlo sosteniendo. Yo me acuerdo que en un inicio, por el tema de que a veces había buena recepción del internet y a veces no, yo trabajaba en el comedor de mi casa, pero pues eran muchas sesiones y entonces la misma posición, el mismo lugar, estar viendo siempre lo mismo, pues también va habiendo un desgaste. Y empecé a decidir que ciertas sesiones, a lo mejor 2 sesiones las daba en el comedor, algunas otras 2 les pedía a mis pacientes, yo con la pena les voy a dar en la alfombra de mi casa, y ponía cojines, y entonces iba cambiando como de locación para ir también teniendo hasta una mirada diferente, porque yo me acuerdo que en las últimas sesiones ya hacía viscos, o sea, yo estaba viendo la cámara, pero como la percepción de la misma pared tantas horas, ya era como que se te pierde el fondo. Entonces, eso recuerdo que también me motivaba mucho porque era como volver a empezar en cada espacio diferente. Pero bueno, al final creo que también es importante poder compartir algunas recomendaciones y pues la principal es que si tú sospechas de burnout, si de repente pues esta queja sobre tu trabajo se empieza a hacer más frecuente, no pierdas la oportunidad de empezar a trabajar en ti y tal vez asistir también a un proceso terapéutico para poder delimitar el diagnóstico o tener más herramientas que te ayuden a fluir en esta etapa que pueda ser difícil. El burnout de repente se llega a vivir como un proceso muy individual, sí, pero tiene que ver mucho con lo colectivo. Entonces, esta parte de también abrirlo, ¿no? Encontrar personas que quizá están en esa misma vivencia, pues te permite tal vez mirar desde otra perspectiva esta situación. Entonces, el hablar, como te digo, el acercarte con alguien en la terapia, digo, lo ideal, pues puede ayudarte a recordar cuáles son como esas herramientas que quizá en ese momento necesitas destacar y pues que te permitan enfrentarte a la situación, ¿no? Porque sabemos que no siempre podemos decirle adiós al trabajo, pero sí podemos innovar o crear algo nuevo, pues para que esto sea más llevadero, ¿no? Y voy a ocupar esta de las últimas palabras que ocupas para hablar de mis ingredientes del día de hoy, porque uno de mis ingredientes tiene que ver con la creatividad. Incluye algo diferente a tu rutina. A veces el simple hecho de estrenar un cuaderno nuevo para tu trabajo, para tener las notas, cambiar la posición de tu escritorio, eso le da algo que refresca a tu mente y le permite trabajar mejor. La creatividad no solo en aspectos de oficina, sino integra también en tu día a día algo nuevo, donde el reto sea no lo tengo que aprender, sino lo tengo que aprender, pero me voy a divertir. Eso no sabes cómo ayuda justamente como a relajar, a darnos cuenta de que el trabajo no lo es todo y desarrollas otras competencias que te ayudan también mucho en lo laboral. Genial. Pues bueno, yo como primer ingrediente para esta ocasión, esa invitación por siempre estar en contacto con mi mundo interior. El poder, dentro de ese autoconocimiento, ser muy capaz de observar qué siento, cómo vivo ciertas cosas, a qué me estoy enfrentando, qué cambios hay en mí, que es como este ratito que necesito día a día justo para meterme y conectar con todo lo que sucede dentro de mí, porque pues ahí noto situaciones, pero también ahí están las respuestas. Perfecto. Mi segundo ingrediente va a ser trabajar en tu autorregulación. No es lo mismo tener que vivir todo un proceso de desgaste, a darte cuenta que te estás desgastando, pero estás haciendo algo por ti para recuperar parte de esa energía. Hoy en día tenemos 1001 actividades que nos pueden ayudar a regularnos, desde respiraciones, meditaciones, centros de apoyo, terapia. A veces una buena serie también puede ser un buen regulador. Esta puede ser como una experiencia muy personal de que tú identifiques qué me regula, qué me desconecta a veces de todo ese estrés, qué invita a que yo después de un día de trabajo pueda llegar
con mi yo real y no con esta etiqueta de el trabajador, el ejecutivo, la psicóloga, porque tu familia no requiere ese título, tu familia te requiere a ti con toda tu energía. Entonces, regúlate para que vuelvas a conectar contigo, con tu centro, y puedas ser quien tu familia esté esperando. Perfecto. Pues mi segundo ingrediente va de poder observar mis propias exigencias, ¿no? Mi autoexigencia. Ya en algún episodio platicaremos de los críticos internos, pero revisar un poquito esa relación con mi capataz, que de pronto es el que está como invitándome a produce todo el tiempo, ¿no? Entonces, escuchar qué me está diciendo, poder hacer la paz con él, ¿no? Y poder encontrar este equilibrio en donde sé que merezco también descanso. Y entonces en esas autoexigencias, pues poder aligerarlas un poco, bueno, revisarlas y estar, como les digo, en ese contacto también de todo el tiempo invitándome a observar. Y pues con este maravilloso segundo ingrediente terminamos este podcast. Sabemos que hay muchísimo que platicar y si tuviéramos que escuchar las experiencias de cada uno, bueno, nos haría falta mucho tiempo, pero la invitación es esta. Revisa qué porcentaje de tu energía estás disponiendo a todo el área laboral y qué porcentaje de tu energía estás disponiendo para ti mismo. Si el porcentaje es más alto en el laboral, te invito a que empieces a hacer algo al respecto para evitar estar precisamente en esto que nos quema no nada más la cabeza, sino la vida. Gracias por estar en un episodio más de 2 Tazas de Conciencia. Gracias por compartir este espacio con nosotras. Si algo de lo que escuchaste resonó, date permiso de quedarte con eso. Nos escuchamos en la próxima Taza de Conciencia.